Hola a todos y todas. El día de hoy nos encontramos con Aldo Santomé Sánchez, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en la Maestría de Derecho Civil y abogado litigante en temas civiles. Con él, resolveremos la siguiente consulta. ¿Cómo se podría declarar la nulidad de un testamento en el Perú? Adelante, le escuchamos. Para poder revisar y analizar cuándo un testamento debe ser declarado nulo, tenemos que contemplar algo bien puntual. Cuando hablamos de testamentos, estamos hablando de negocios jurídicos, es decir, una manifestación de voluntad emitida por un ente capaz destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Correcto? Al ser un negocio jurídico, se entiende que los testamentos están sometidos a las prerrogativas y estipulaciones del libro 2 del Código Civil, que precisamente me habla de negocios jurídicos. Para ser más exacto, podríamos entender que los testamentos, en tanto negocio jurídico, están sometidos a las prerrogativas del artículo 219, que nos habla de nulidad, y 221, que nos habla de anulabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros entendemos que un testamento concreto no ha cumplido con las formalidades que el código estipula en el artículo 696 del Código Civil, por ejemplo, hay un tema respecto de los testigos, etcétera, entendemos que ese testamento debe ser declarado nulo, puesto que se está incumpliendo la formalidad que el mismo Código Civil está estipulando, ¿correcto? De otro lado, podríamos decir que si un testamento está contemplada una manifestación de voluntad, por ejemplo, inducida por error, viciada por algún vicio de voluntad, entendemos que tampoco eso tendría que ser válido. ¿Ok? Se debe contemplar que en los testamentos debe haber una voluntad libre, seria y sin vicios de parte de la gente, en este caso del testador. Por lo tanto, si la voluntad presenta algún vicio o está alterada, por ejemplo, por algún tipo de coacción o intimidación de algunos de los beneficiarios por el testamento, esto es claramente un negocio jurídico que debe ser nulo de plano. Lo mismo se podría decir si es que en el testamento, por ejemplo, no se está reconociendo los derechos sucesorios de alguno de los herederos legítimos o sucesores legítimos. Entonces, si en un testamento no se consigna absolutamente nada respecto de la situación de uno de los hijos del testador, por ejemplo, esto claramente hace que el testamento caiga en un vicio de nulidad, puesto que se está dejando a uno de los herederos sin acceso a algo que le corresponde, que es una parte de la herencia. Lo mismo podría decirse si se incumple, por ejemplo, el tercio de libre disponibilidad. Se entiende que una persona, en respeto a la legítima, es decir, a la herencia que sí o sí debe darle a sus herederos forzosos, no podría dar más que un tercio de su patrimonio a personas que no son sus herederos forzosos. Por ejemplo, algún amigo, algún conocido, etcétera, etcétera. Si en el testamento en cuestión se incumpliera eso y se otorgara, incumpliendo la normativa, una proporción mayor, teniendo herederos forzosos, claramente eso hace que también se incumpla la normativa respectiva de los testamentos y haga que eh, el testamento caiga pues en un vicio de nulidad. Ahora, ¿cómo tramitar las peticiones de nulidad? Básicamente siguiendo las estipulaciones de la nulidad del acto jurídico. Es decir, tendríamos que recurrir a un proceso judicial para que un juez especializado en lo civil declare, tras un proceso relativamente largo, pero donde tenemos que acreditar la causal invocada, se pueda estipular y se pueda declarar que el testamento en cuestión es nulo y por lo tanto no debería tener efectos en la realidad. En ese caso, al ser nulo el testamento, habilita a los herederos a iniciar un proceso de sucesión intestada, dado que no hay testamento válido que podamos ejecutar en la realidad.